Olá, bendiciones. Estamos en la clase número 4 de relaciones humanas y en la última clase empezamos a hablar de algunas inteligencias, hablamos de la inteligencia emocional y hoy día partimos hablando de la inteligencia interpersonal y intrapersonal. Se define la inteligencia interpersonal como la capacidad para comprender a las demás personas, mejorando las relaciones humanas. Palabras de Gardner, que fue el científico que estableció las 7 inteligencias. De acuerdo con esta inteligencia, la persona observa y acepta las diferencias personales, entendiendo sus sentimientos, estados de ánimo y motivaciones a través de la empatía y la interacción. Las personas con alta inteligencia interpersonal tienen capacidad para interactuar efectivamente con los demás, entenderlos y conservar por largo tiempo las relaciones. También son capaces de percibir las diferencias entre las personas con sensibilidad para percibir el estado de ánimo, las intenciones, motivaciones y sentimientos de los otros y se interesan por los problemas y situaciones de sus amigos. La inteligencia interpersonal está relacionada con el sí mismo, la intrapersonal, con sí mismo, con la propia persona, con los pensamientos, deseos, capacidades y comportamientos canalizados a través de la autoevaluación y la introspección. Gracias a esta inteligencia se refuerza el autocontrol porque la persona puede jerarquizar sus sentimientos y deseos que se traduce tanto en el bienestar personal como en el social. La persona con alta inteligencia intrapersonal tiene capacidad para conocerse a sí mismo y la capacidad para actuar de acuerdo con ese conocimiento y incluye precisión en la autopercepción, la cual permite una conciencia de los estados anímicos interior, autoestima y autoaceptación. Tanto la inteligencia interpersonal como la intrapersonal intervienen en el proceso de desarrollo y adaptación de la persona y, en consecuencia, en su bienestar general. El desarrollo emocional guarda estrecha relación con los afectos y sentimientos. Según Maturana, la emocionalidad tiene su máxima expresión a través de la dinámica corporal, de manera que nos expresamos con la mirada, los gestos, la posición del cuerpo. Estas expresiones son observadas desde el nacimiento, aunque a través de la tecnología se sabe que desde el vientre materno el feto tiene expresiones de emoción. De la evolución de la persona depende la dinámica de las relaciones, el desarrollo y maduración de sus potencialidades para adaptarse a su entorno y lograr el bienestar. El desarrollo emocional, según Goleman, indica la manera como la persona se maneja y se controla a sí mismo, de acuerdo con las herramientas adquiridas de su entorno, expresando sus sentimientos adecuadamente y con efectividad. Entre las características destacadas por este autor relacionadas con el desarrollo emocional se encuentra el dominio personal, la confianza en sí mismo y motivación en la ejecución de tareas, entre otras. En tal sentido, el desarrollo emocional junto con el desarrollo social forma parte importante del conjunto de potencialidades que garantiza la efectividad de las relaciones de grupo y el bienestar general de la persona. La aptitud emocional es una capacidad aprendida cuya base es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, a su vez, es la que determina el potencial
para aprender las habilidades prácticas conocidas como autoconocimiento, motivación, autorregulación, empatía y destreza para las relaciones. En otras palabras, cuanto más desarrollada está la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, más desarrollada también va a estar la inteligencia emocional, porque estas dos inteligencias van reflejar exactamente en la inteligencia emocional. En cuanto al desarrollo social, Moraleda lo relaciona con el aprendizaje de competencias que posibilitan el enfrentamiento satisfactorio con las complejas exigencias que desprenden de la relación con las personas. De acuerdo con esta definición, el desarrollo social está íntimamente ligado a la motivación y a las habilidades de comunicación interna y externa, que lleva a la persona a comunicarse con los demás y consigo mismo en una doble vertiente, personal y adaptiva. En este proceso se destaca el valor fundamental de la familia como medio primario donde la persona adquiere un conjunto de normas básicas de comportamiento social y la sociedad como aquel medio donde tiene la oportunidad de desarrollar las habilidades adquiridas en el hogar. En esta misma línea, Barroso destaca que la familia es el primer contacto de aprendizaje humano y es el organismo social que ejerce impacto definitivo sobre el individuo. La salud es entendida por la Organización Mundial de Salud como un estado de bienestar general, destacando como uno de sus componentes de mayor peso a las relaciones interpersonales y intrapersonales. Una cosa que es importante que tenemos también que entender es que no importa cuál sea el temperamento de la persona y no importa cuál sea la personalidad de cada uno, cualquier persona puede desarrollar y debe haber un equilibrio exactamente en estas inteligencias. Estas inteligencias no son exclusivas de algún tipo de temperamento o de algún tipo de personalidad. Son de aquellas personas que de hecho tienen conciencia de estas posibilidades y que tratan de desarrollar y de esta forma, obviamente, mejorar su conducta y sus relacionamientos, porque todo eso tiene que ver específicamente con la capacidad de relacionarse con otras personas y relacionarse con uno mismo. Ahora vamos a mencionar un poco de la comunicación humana. Ya hablamos de este tema en otras clases y aquí volvemos a hablar otra vez de este tema que es importantísimo porque las relaciones humanas, en fin, actúan a partir de la comunicación, sea la comunicación verbal o sea la comunicación no verbal. Pero de hecho, lo que va a interferir en estas relaciones es exactamente la comunicación. Es cómo estas emociones y este carácter y esta personalidad y los temperamentos van a expresarse. El propósito de la comunicación es vincular, establecer puentes entre las personas o grupos humanos. Sin embargo, este objetivo no siempre se logra. La razón de por qué la comunicación no logra su objetivo no es la falta de comunicación. La comunicación siempre hay, aunque no se hable, aunque no sea de forma verbal, pero siempre va a haber comunicación. Lo que existe son fallas u obstáculos para la misma. Por ello, no se logra el establecimiento de vínculos entre las personas. Y ahí también tenemos un otro aspecto, que hay personas que ya tienen una inclinación natural para tener facilidad de comunicarse.
y hay otras personas que por naturaleza tienen más dificultad para la comunicación. Entonces, estos aspectos, más las fallas o obstáculos que se ponen, puede causar exactamente la dificultad en los relacionamientos. Veamos entonces rápidamente algunos niveles de comunicación. Los niveles de la comunicación son un conjunto diverso de escenarios donde el proceso de la comunicación toma lugar. Comunicación interpersonal, comunicación intrapersonal, comunicación grupal y comunicación intergrupal. A menudo nos comunicamos hablando o escribiendo, en cuyo caso se dice que nuestra comunicación es verbal. Con la misma frecuencia nos comunicamos por medios no verbales, como el lenguaje corporal, los gestos y la conducta. También nos comunicamos a través de nuestro comportamiento. Por ejemplo, no hacer algo que hemos prometido hacer comunica algo sobre nuestra actitud y fiabilidad. La comunicación es un proceso que todos los seres humanos realizamos desde que nacemos hasta envejecer. Dado que la comunicación se produce de innumerables maneras entre miles de millones de personas en situaciones únicas cada día, estas clasificaciones siempre van a ser algo arbitrario, porque ninguna teoría puede explicar todos los casos de comunicación. Existen 5 niveles de la comunicación oral. Veamos. Primero, la comunicación interpersonal. Este nivel se refiere a la comunicación que se da entre 2 o más personas. La comunicación intrapersonal se refiere a la comunicación que mantenemos con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando analizas tu comportamiento después de realizar alguna acción y te preguntas si hiciste bien o no. Y es natural, es normal, todas las personas hacen eso, hablan consigo mismo. Esto es comunicación intrapersonal. Y este hablar puede ser audible y puede ser simplemente mental, pero el hecho es que nos comunicamos con nosotros mismos. Tercero, la comunicación grupal. Este nivel de comunicación se da entre 3 o más personas que buscan un mismo fin y tienen el mismo interés para comunicarse. Entonces, cuando es en un pequeño grupo. La comunicación masiva es aquella que se da entre un grupo muy grande de personas. Mayormente se realiza a través de los medios de comunicación. Por lo general, hay un emisor y una gran cantidad de receptores. La comunicación organizacional es aquella que se da dentro de una organización. La comunicación organizacional es muy importante ya que por medio de ella las personas se comunican y logran integrarse para trabajar en equipo persiguiendo los objetivos organizacionales. Y aquí tenemos una imagen que nos muestra los niveles de comunicación. La base de toda la comunicación es la comunicación intrapersonal, o sea, la comunicación de uno consigo mismo, sus pensamientos, sus reflexiones, sus análisis y las conclusiones que va llegando de uno de sí mismo. Después viene la comunicación interpersonal, que son con pocas personas, algunas personas más próximas. Después viene la comunicación grupal. Después la institucional y por fin la social. Entonces, observe que cuanto más alejados estamos de la base, de la intrapersonal, vemos que más reducida se torna la comunicación. Por esta pirámide que vemos aquí, este triángulo, podemos ver que cuanto más arriba, cuanto más
personas involucradas en esta comunicación, más superficial esta comunicación queda. Entonces, la comunicación más profunda es la intrapersonal y la más superficial es la social. Y lamentablemente la mayoría de las personas se quedan en los niveles más superficiales y pocos tienen una comunicación más profunda. Aquí tenemos también otra imagen que nos muestra los niveles de comunicación, como si fuera un mar, un océano. Y ahí tenemos aquí en la superficie, las personas que tienen una comunicación superficial son personas que hablan de hechos. Ah, pasó eso, pasó aquello, etcétera, etcétera. Cuando la comunicación se profundiza un poco más, ahí se habla de opiniones. Las personas empiezan a comunicar lo que piensan de hecho de determinados temas o circunstancias. Más profundizado un poco está la comunicación que está a nivel de sentimientos y emociones, cuando la persona no solo habla de hechos, no solo expresa su opinión, pero también expresa sus emociones y sus sentimientos. Es un nivel más profundo porque la persona va se revelando o se abriendo más. Y el cuarto nivel es el nivel de la necesidad. Es donde la persona de hecho comunica lo más profundo, lo más real, lo más verdadero de su ser. Y vamos a observar también aquí por este gráfico que la mayoría de las personas están aquí en este nivel muy superior. Por lo general se habla de hechos. Pouquíssimas vezes se habla de opiniões, são poucos que têm a ousadia de expressar suas próprias opiniões quanto a alguma coisa. Muito raro que as pessoas hablem de suas emoções ou sentimentos porque carecem de confiança em las outras pessoas. E muito raro, aún mais, é exatamente hablar de suas necessidades mais personales, mais interiores, mais profundas. Então, exactamente porque en lo general nos quedamos en la superficie cuando hablamos de comunicación, cuando nos comunicamos con las personas, es que las relaciones se tornan muchas veces tan difíciles. Y hay otros que exactamente no quieren profundizarse en la comunicación porque entienden que esto significa problemas. Entonces, prefieren ficar aquí en la superficie porque aquí por lo menos es más fácil de controlar la situación para que no hagan conflictos y problemas mayores. Tenemos aquí aún una otra ilustración como una torta que va nos mostrando lo que significa la comunicación. Y ahí, aquí la posición es lo inverso de las anteriores que hemos visto. En la parte de abajo, la primera camada de la torta, está la comunicación informal. Podríamos decir aquella comunicación de los hechos. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Está calor? ¿Hace frío? Etcétera, etcétera. Esas cosas así muy informales y superficiales. En la segunda camada de la torta, tenemos la comunicación informativa, aquella que simplemente se presta para pasar información de hechos o de cosas o de personas a otras personas. En la tercera camada de la torta tenemos la comunicación intelectual, que es una comunicación más, podemos decir, más específica y más profundizada, porque no va a hablar de cosas informales ni de cosas informativas, pero va a traer, sí, conocimiento, va a agregar alguna cosa que puede ser importante para las personas. La cuarta camada de la torta es la comunicación emocional, es cuando las emociones están involucradas y no comunicamos simplemente información o conocimiento, pero también comunicamos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y ahí, por fin, en lo más bonito de la torta,
né? La cobertura de la torta y todo más, está la comunicación en nivel número 5, que es la sincera, o sea, aquella que en las otras imágenes anteriores que hemos visto es la más profunda, la más verdadera, la más efectiva. Es cuando la persona de hecho se presenta de la forma como es. Entonces vemos que hay la comunicação é algo inevitável, ela sempre vai existir, com palavras ou sem palavras, ela pode ser verbal e não verbal, como já hemos estudado este tema em outras oportunidades, pero o grande problema é que, em geral, nos quedamos sempre em la parte superficial e as comunicações nunca são efetivamente profundas e reales como deveriam ser. Y esto trae, obviamente, problemas en los relacionamientos. Veamos algunas barreras de la comunicación. Las barreras de comunicación son los obstáculos que se pueden presentar durante la conversación. Por ejemplo, la barrera ambiental son aquellas que nos rodean, que están en nuestro ambiente y que de todas las formas pueden impedir la comunicación. La barrera verbal son las distintas formas de hablar. Por ejemplo, si una persona habla un idioma y la otra habla otro idioma, va a haber una dificultad muy grande para que ambas personas puedan entenderse. Es un ejemplo. Pero no solo esto. Hay, por ejemplo, regionalismos. En una parte de un mismo país se utilizam determinadas expressões, determinada forma de falar, em outra parte do país se utilizam outras expressões e outras formas de falar, de hablar, perdão, e todo esto podem ser barreiras para que as pessoas entendam perfeitamente o que se quer dizer. Lo que para unos pode significar uma coisa, para outros pode significar outra coisa. E aí se criam se desarrollan, perdón, los problemas y las dificultades. La barrera interpersonal es un asunto que sucede durante la conversación como una suposición, percepción, edad, etc. Por ejemplo, cuando una persona mayor va, por ejemplo, a hablar con un adolescente, naturalmente hay ahí una barrera. ¿Por qué? Porque la cabeza, el pensamiento, el entendimiento, la mentalidad de una persona mayor es muy distinto de una persona adolescente. Entonces, estas distinciones pueden causar problemas, barreras en la comunicación. El adulto mayor puede no entender lo que quiere decir el adolescente y viceversa. El adolescente puede no entender lo que dice el adulto mayor, lo que significa lo que cada uno dice. Más allá también las suposiciones personales que la persona tiene, las percepciones que tiene de la otra persona, porque la comunicación nunca es neutral. Siempre va a estar afectada por las percepciones, por los pensamientos, por los entendimientos que las dos partes tienen, tanto el que habla cuanto el que escucha. Entonces, estas barreras interpersonales pueden perjudicar la comunicación. La barrera semántica son aquellas en las que el receptor puede entender o darle significado distinto a las palabras. Ya hablamos de eso, una palabra en una parte puede significar una cosa, en otra parte puede significar otra muy distinta. Cuando, por ejemplo, tomamos el mismo ejemplo de la lengua española, vemos que aquí en Chile se utilizan determinadas palabras y en Argentina o España se utilizan otras palabras. Siempre escucho, esta palabra no se utiliza aquí en Chile. Y cuando vamos a ver o hacer lecturas de cosas que son, por ejemplo, editadas o que son habladas en España,
vemos que ciertas palabras se utilizan allá sí, pero aquí en Chile, si utilizamos esta palabra, la gente no va a entender lo que se quiere decir. Entonces, tenemos estas barreras. La quinta barrera es la barrera física. Es la falla que se puede presentar por la selección inadecuada de la fuente por la cual transmitimos el mensaje. ¿Ok? Entonces puede ser, por ejemplo, hoy día que utilizamos mucho la internet, que la internet esté baja, esté fallando o que tengamos un problema en el equipo que estamos utilizando para hacer una transmisión, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que tienen que ver con la parte física que afecta también la comunicación. Barreras fisiológicas son las deficiencias que puede presentar el individuo, o sea, problemas personales que uno puede tener. Por ejemplo, hay gente que tiene problemas de dicción, no logra hablar bien las palabras, no logra pronunciar bien las palabras, y todo esto va a dificultar la comunicación. También, por ejemplo, los que son sordos, por supuesto, tienen dificultad para hablar, porque una cosa influencia a la otra, entonces tienen que desarrollar otros medios de comunicación, y todas estas cosas también son barreras. La barrera psicológica se presenta con la condición del receptor o transmisor, como la alegría, tristeza, miedo, odio, o sea, las emociones, los sentimientos, la condición psicológica de la persona va a influir también, y pueden ser barreras de la comunicación. Por ejemplo, hay personas que cuando están muy nerviosas no logran hablar, o si están muy aburridas, muy enojadas con alguna cosa, es como se cierran y no logran hablar. Aunque desean hablar, desean decir lo que están sintiendo y pasando, pero no logran hablar. Y así hay muchos efectos psicológicos que también pueden causar barreras en el momento de la comunicación. Las barreras administrativas se presentan por falta de planificación, y ahí involucra el trabajo, involucra muchas veces la iglesia, involucra todo que tiene que ver más con la parte laboral. Otro gran problema, y quizás este sea el más grande de todos, la mayor barrera de la comunicación, es exactamente no escuchar. Por lo general, todos quieren hablar y hablan mucho, pero pocos tienen la capacidad de escuchar. Y muchas veces este es el gran problema, porque no se escucha lo que lo otro quiere decir. Se habla, pero no se escucha. Se quiere ser escuchado, pero no se escucha. Es tal vez la barrera más importante para la comunicación. Se dice que la base de las relaciones humanas es la capacidad de comunicarse. Y para hacerlo es preciso saber escuchar. Para aprender a escuchar hay que aprender a callar, a estar en silencio. De verdad, hay personas que tienen una increíble dificultad para escuchar. Yo ya conocí personas que simplemente no escuchan a nadie, que cuando la persona empieza a hablar una cosa, la persona ya saca sus conclusiones y ya empieza a hablar también y no escucha lo que el otro quiere hablar. Entonces, y esto pasa muchas veces con los hijos y los padres, esto pasa entre las parejas, esto pasa en la familia, pasa en el trabajo, entre los amigos, en todas las partes. Entonces, la gran dificultad que las personas tienen es callar y escuchar de hecho lo que el otro está hablando y quiere hablar. Sin duda, nuestras relaciones humanas se enriquecerían si, ante todo,
habláramos menos y escucháramos más. Incluso a la Biblia hay un versículo que habla que nosotros vamos a prestar cuentas delante de Dios de cada palabra que sale de nuestra boca. Entonces, el hablar es una cosa que tenemos que vigilar bastante. Hay también un dicho, no me acuerdo de quién es, que dice que nosotros somos esclavos de las palabras que hablamos, pero somos señores de las que no hablamos. Entonces tenemos que aprender a callar y escuchar. La Biblia habla mucho del efecto que nuestras palabras tienen en la vida de otras personas. La Biblia dice que con nuestra boca podemos bendecir o maldecir. Nuestras palabras pueden producir vida o pueden producir muerte. Entonces, de hecho, necesitamos vigilar mucho nuestras palabras y principalmente aprender a escuchar lo que los otros están hablando. Y no solo escuchar sus palabras, pero escuchar también sus reacciones, sus acciones, sus sentimientos, etcétera. Todas las cosas que se expresan en la comunicación no verbal, que por lo general no se pone mucha atención. Se ha dicho con acierto que la naturaleza nos proveyó de dos orejas y una sola boca. Esto quiere decir que debemos hablar menos y escuchar más, lo cual significa que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Cuántas situaciones, momentos o relaciones hemos dañado por el defecto de no escuchar? El escuchar implica no necesariamente captar las palabras, sino el comprender situaciones, señales, el lenguaje no verbal y sobre todo lo que no se dice. Esto implica el desarrollo de la sensibilidad para las relaciones humanas más estrechas y más íntimas. Y por lo general, cuando se permite que la persona hable y uno simplemente escucha lo que tiene que decir, probablemente muchas veces no necesita decir más nada porque la persona en su propia expresión muchas veces ya presenta soluciones, ya presenta caminos que puede seguir para lograr lo que desea. El 93% de lo que decimos lo hacemos sin palabras, mediante el cuerpo y los acompañantes de la voz, y el restante 7% a través de la palabra. Por lo tanto, la habilidad para escuchar el lenguaje no verbal es muy importante para la comunicación y las relaciones humanas. El saber escuchar es una necesidad imperiosa para las relaciones humanas y la convivencia entre las personas, los grupos y las diferentes culturas. Mandamientos de las relaciones humanas. Primero, háblele a la persona amablemente. No hay nada tan agradable como una frase alegre al saludar. Entonces, debemos nos entrenar, vigilar, para que podamos hablar de forma amable a todas las personas, no importa quién sean. Segundo, sonría a la gente. Se necesita la acción de 25 músculos para fruncir el ceño y solo 15 para sonreír. Entonces, sonreír es mucho más fácil y debemos entonces utilizar este recurso que es importantísimo para una buena comunicación y una buena mantener y establecer buenas relaciones humanas. Sea agradable, amigable, cortés, si desea tener amigos. Todos nosotros deseamos que las otras personas sean agradables con nosotros, sean amigables, sean corteses, pero muchas veces uno mismo no hace lo mismo con las personas y debemos tener esta práctica, este comportamiento, esta actitud independiente de lo que los otros hagan o dejen de hablar, de hacer. Llame a las personas por su nombre.
La música más agradable para el oído de cualquiera es el sonido de su nombre. Es verdad, es muy interesante cómo la pronunciación del nombre de la persona tiene un efecto psicológico y emocional en la persona que es increíble. Es como, el nombre en verdad es como la identidad. Somos conocidos por nuestro nombre. Entonces, debemos llamar a las personas por su nombre. Sea cordial, hable y actúe como si todo lo que hiciera fuera un placer, aunque no sea, y aunque haya personas que intenten molestarle y provocarle para que no seas cordial, debemos tratar de serlo independiente de cualquier circunstancia. Interésese verdaderamente en las personas. Puede simpatizar con ellas y todo si se lo propone. Entonces debemos tratar de ser verdaderas, demostrar un interés real por la persona y no intereses, falsos intereses, o intereses que son, podemos decir, tendenciosos o personales. Nos interesamos pela persona si ella puede nos ofrecer alguna cosa, nos dar algún beneficio, etcétera, etcétera. Pero en verdad debemos demostrar interés por la persona independiente de cualquier cosa. Sea generoso para hacer resaltar las buenas cualidades y cuidadoso al criticar. Hacer elogios a las personas, reconocer las cosas buenas que uno tiene, ayuda mucho a deshacer las barreras de comunicación. Muchas veces hay personas que antipatizan a otras así, de la nada, pero es posible cambiar esto exactamente con actitudes generosas, resaltando las buenas cualidades de la otra persona, haciendo elogios sinceros, valorando la otra persona, y esto va a hacer con que la opinión pueda cambiar e incluso establecerse buenas relaciones. Tenga consideración hacia los sentimientos de los demás. Se lo agradecerán. Eso es una cosa muy importante. La empatía, considerar lo que la otra persona está sintiendo. Usted puede estar feliz, pero la otra persona puede estar triste. Usted puede estar usufruindo de alguna cosa muy buena y la otra persona puede estar padeciendo de un problema gravísimo. Entonces, debemos considerar los sentimientos también y las circunstancias que cada uno está enfrentando. Tenga consideración de los demás. En toda controversia hay tres opiniones o puntos de vista. La del otro, el suyo y el correcto. Entonces, aunque haya divergencias, y va a haber, y no hay ningún problema que haya opiniones distintas, pero debemos tratar de tener respeto, escuchar lo que el otro tiene que decir, hablar lo que uno mismo piensa de alguna cosa y tratar de establecer lo que es de hecho correcto, respetando las diferencias, las opiniones distintas. Esté dispuesto a prestar servicio. Lo que más cuenta en la vida es lo que hacemos por los demás. Entonces, no solamente con nuestras palabras, pero también con nuestras actitudes, con nuestro servicio, debemos demostrar que deseamos el bien de las personas y que podemos comunicarnos y relacionarnos bien con cualquier persona o con muchas personas. Y aquí finalizamos la clase de hoy día y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones a todos.